Paz de Cristo, que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Y en este día, como siempre, primeramente quiero darle gracias al Señor Jesucristo. Es siempre la manera de introducirme. Yo siempre en toda grabación o video que hago, mi manera de introducción es siempre darle gracias al Señor Jesucristo. Y es algo que yo creo que cada uno de nosotros debemos de hacer cada vez que nos presentamos, en todo tiempo y en todo momento, y cuando nos presentamos por estos medios, porque gracias a Él es que podemos estar con vida, y en este día gracias a Él es que Él me ha permitido que yo pueda estar aquí por este medio. Y mi única intención es pues darle la gloria y la honra al Señor Jesucristo y hablar de sus maravillas, hablar de su palabra y también hablar de todo lo que Él ha dejado establecido para nosotros, sea para salvación o sea para condenación, pero la palabra de Dios es viva y eficaz y permanente. Para los que reciban la palabra de Dios, dice que la palabra es vida, pero para los que no la reciban y la rechacen, traerá condenación eterna. Y en este día quiero saludar a cada uno de aquellos que han de escuchar esta grabación, y quiero presentar un pasaje que se encuentra en San Lucas 16, donde nos habla del el rico y Lázaro, una historia que el Señor compartió, y hoy en este día quiero yo pues leerla y compartir un poco acerca de lo que el Señor me ha dado a través de este pasaje. Espero que sea de bendición para cada una de las personas que han de escuchar esta grabación, y que el Espíritu Santo nos ayude a meditar en la palabra. Puede ser que aquellas personas que lo escuchen, el Señor les dé más conocimiento, más revelación que a mí, porque todos somos un cuerpo y todos aportamos, y el Señor nutre el cuerpo y todos nosotros vamos aportando, y a todos nos va dando a cada uno conforme es la necesidad de nuestra vida, la necesidad de nuestro corazón. Y en este día quiero leer así. Siempre lo digo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque está escrito que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, debe de ser en el nombre del Señor Jesucristo, porque solamente a través de que demos gracias o hagamos todo en el nombre del Señor Jesucristo es que damos la gloria y la honra al Padre eterno. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo, San Lucas 16:19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. En este pasaje meditaba yo cómo dice que este hombre cada día, o sea, se vestía con lino fino y hacía cada día, se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Todos los días este hombre tenía un banquete en su hogar, en su casa, en su vida, vamos a ponerlo así, porque en este pasaje mi enfoque es hablar de las dos naturalezas. Yo no sé, el Señor a mí me ha puesto a hablar. Será que tenemos que meditar mucho en lo que nos dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que en nosotros hay dos imágenes. Una es la imagen del Adán terrenal y otra es la imagen del Adán celestial. Y dice la Biblia que así como hemos traído la imagen del Adán terrenal, traeremos también la imagen del Adán celestial. Entonces en este día quiero invitarle a usted a meditar en este pasaje, que este hombre, dice, era un hombre que todos los días se hacía banquetes y todos los días se alimentaba, y todos los días estaba él en su naturaleza terrenal, estaba viviendo su vida, alimentando su carne. Todos los días alimentaba su carne de todo lo que su carne le pedía, porque cuando nosotros hacemos todo lo que viene del mundo, todo lo que proviene de este mundo que es terrenal, solamente estamos edificando para lo que es terrenal, solamente estamos edificando las cosas que son de este mundo. Pero dice que este mundo y sus deseos y todo lo que miramos con nuestros ojos va a pasar y va a dejar de existir y no va a permanecer para siempre. Todo esto que nosotros podemos mirar a través de nuestros ojos dice que es movible.
Y cuando el juicio de Dios se manifieste, cuando el Señor manifieste su ira, y el fuego de Dios va a consumir todo lo que es movible, todo lo que es hojarasca, para que solamente quede lo que es inconmovible. Entonces, eso lo encontramos en el libro de los Hebreos 10. Entonces, en este día quiero invitarle a que me ayude a meditar en esta palabra. ¿En dónde está usted edificando su vida? ¿Cuál es el que usted está alimentando más? Porque dice que dentro de nosotros hay dos vidas. Una es la vida del Adán caído y otra es la vida del Adán celestial. Y en este día vamos a poner al rico como el Adán terrenal y a Lázaro como el Adán celestial, o sea, las naturalezas que nos da cada uno. Vamos a poner las dos naturalezas que cada uno nos es transmitida. Cuando nosotros entramos a este mundo, venimos de la naturaleza de Adán. Todos nacemos de la naturaleza humana. Entonces la misma Biblia nos dice que es necesario nacer de nuevo. Lo podemos encontrar cuando el Señor tuvo un encuentro con Nicodemos, como le dice que es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no entendía la palabra del Señor. Nicodemo mismo le dice que cómo podía hacer eso, si podía entrar nuevamente en el vientre de su madre y nacer de nuevo. O sea, podemos mirar que la naturaleza terrenal, la naturaleza de Adán no puede entender la naturaleza que viene del Señor Jesucristo. Entonces en este pasaje miramos que este hombre cada día vivía su vida alimentando solamente la naturaleza que proviene del Adán terrenal. Dice, había también un mendigo en el versículo 20. Dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. O sea, miramos que dice la palabra de Dios que había también uno llamado Lázaro y este andaba mendigando, que estaba echado a la puerta del rico. Este también deseaba. Esta es la naturaleza. Vamos a ponerlo así, la naturaleza. Cuando nosotros la empezamos a sujetar a lo espiritual, nuestra naturaleza siempre quiere alimentarse también de la mesa que el mundo nos ofrece. Esa naturaleza que está dentro de nosotros siempre nos quiere llevar a que nosotros nos alimentemos de las cosas del mundo, porque dice la palabra de Dios que manifiestas son las obras de la carne. Entonces las obras de la carne, el deseo de los ojos, la mente terrenal siempre quiere llevarnos a lo terrenal, y nosotros tenemos esa naturaleza dentro de nosotros, porque el apóstol Pedro dice que la puerca lavada siempre vuelve al lodo. Entonces, mientras nosotros no tengamos esa naturaleza que es como una puerca, atada por medio del Espíritu, mientras no hagamos morir y no atemos esa naturaleza por medio de lo espiritual, siempre ella va a querer ir nuevamente a donde nosotros estábamos. Y las personas que aún no han entrado en el reino de Jesucristo, ellas están siendo guiadas por esta naturaleza. Entonces dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. O sea que podemos mirar que esta naturaleza siempre ansea saciarse de las migajas que caen de la mesa del mundo. Siempre nosotros, nuestra naturaleza siempre busca, pero miramos que este hombre llamado Lázaro, tan solamente la necesidad se manifestaba en él de alimentarse de las cosas que caían de las migajas que caían de la mesa del rico. O sea que la naturaleza de Lázaro quería aunque fueran las migajas, pero miramos que Lázaro no se alimentaba de las migajas que caían del rico. Siempre esta naturaleza siempre se mantuvo sin alimentarse. Nunca, no nos dice la palabra de Dios que Lázaro haya tocado las migajas, solamente ansiaba, porque la naturaleza de nosotros siempre ansea. Pero la palabra de Dios dice en el libro de Romanos 8:13 que si hacemos morir las obras de la carne, si hacemos morir por el Espíritu las obras de la carne, viviremos. Entonces podemos entender aquí que el Señor Jesucristo nos daba un panorama acerca de las dos naturalezas. Cuando nosotros lo ponemos así es como yo lo meditaba, y orando, porque siempre todo tenemos que hacerlo en oración.
orar y pedirle al Señor la guianza del Espíritu Santo para que no hablemos nosotros guiados por nuestra naturaleza, como lo que estamos hablando aquí, porque la naturaleza del alma, siempre cuando la naturaleza del alma empieza a saciarse de lo que viene de afuera, siempre va a ser algo que no va a llegar al espíritu, solamente va a llegar al alma, y la naturaleza del alma va a empezar a alimentarse, a fortalecerse, y nunca va a permitir, nunca ninguna enseñanza o palabra que provenga del alma no tiene acceso al espíritu. Como siempre lo he venido diciendo yo en todas las grabaciones, siempre hablo mucho acerca del alma y del espíritu, porque pues me ha estado dando el Señor mucho por esa área, para compartir y también para que yo mismo lo vaya meditando, porque yo estoy luchando en contra de esa naturaleza, al igual que todos aquellos que me estén escuchando. Yo pienso que todos aquellos que me escuchan también luchan con estos dos seres que llevamos dentro, estas dos vidas, la vida del Adán caído y la vida del Adán celestial. Entonces nos dice que Lázaro deseaba saciarse, pero no saciaba su carne. O sea, no nos dice que Lázaro se haya saciado, o sea, él se mantuvo. Dice que los perros venían y le lamían las llagas. Y lo era como cuando nosotros tenemos algo que nos está, como cuando tenemos una herida y que nos está siendo lastimada. O sea que los demonios también vienen muchas veces para tratar de llevarnos a que nosotros saciemos nuestra carne, nuestra naturaleza terrenal, porque Satanás solamente puede trabajar a través de la naturaleza de Adán. Miramos cuando Adán fue el que, por medio de Adán, nos dice la palabra de Dios que por medio de Adán fue que entró el pecado y entró la muerte, y por medio de nuestro Señor Jesucristo vino la vida. O sea que por medio de Adán, si nosotros vivemos conforme a la naturaleza de Adán, dice que por medio de eso vamos a recibir la muerte y muerte eterna. Por medio del Señor Jesucristo, que es la naturaleza que Cristo nos da, vamos a tener vida, y vida en abundancia, vida eterna. Nos habla aquí, dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces miramos en esta parte cómo dice que cuando murió aquel hombre él tenía el deseo de saciar su carne, pero no lo hizo, sino que él se mantuvo, aunque se manifestaba la naturaleza, porque todos estamos en la naturaleza, todos tenemos la naturaleza de pecado, y en todos el pecado se manifiestan los deseos, porque y somos tentados por el pecado. Pero una cosa es ser tentados y otra cosa es alimentarlo, otra cosa es que nosotros alimentemos esa naturaleza. La naturaleza se manifiesta y lucha porque nosotros la alimentemos, como dice aquí que este hombre Lázaro, se manifestaban los deseos en él, se manifestaba la naturaleza, pero había dos naturalezas que luchaban en él. Entonces vamos a ponerlo de esta manera: la naturaleza de Cristo venció en este hombre, y dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces este hombre fue llevado por ángeles al seno de Abraham. Y si murió también el rico y fue sepultado. Notemos la diferencia, que dice que también murió el rico y fue sepultado. O sea, lo que nos está dando a entender que tanto el justo como el injusto, todos vamos a morir. Todos vamos a morir de este cuerpo, porque todos nacemos de la naturaleza de Adán. Pero es necesario que el grano, como dijo el Señor Jesucristo, es necesario que el grano caiga en tierra para que pueda tener un cuerpo. Entonces es lo mismo, el Señor Jesucristo nos va a dar un cuerpo glorificado en aquel día, pero nos dice que todos, sean justos o injustos, todos vamos a morir. Hasta el hombre más santo tiene que morir, porque es algo que es natural, porque si no moremos, el Señor Jesucristo no nos va a poder resucitar. Entonces es necesario que moramos para que el Señor Jesucristo nos resucite. Y en el libro de los Hechos 20:28 dice que habrá, no es el 20:28, no recuerdo exactamente dónde, pero nos lo dice, que habrá resurrección tanto de justos como de injustos.
O sea, nos está dando a entender que tanto los buenos como los malos vamos a ser resucitados. Entonces nos dice en el versículo 23, dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aquí podemos meditar la naturaleza de Adán, la naturaleza caída que nos pide ser alimentada de las cosas que provienen del mundo, porque dice que el mundo entero está bajo el maligno. Miramos que de esa naturaleza, el alimentar la naturaleza terrenal nos lleva al castigo eterno, a la muerte eterna, a la perdición eterna. Esta naturaleza llevó a este hombre al Hades, dice, estando en tormento, o sea que lo llevó al castigo, al tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lázaro siempre estuvo luchando contra su naturaleza, y dice que aunque ansiaba saciarse de las migajas que caían del rico, nunca lo hizo. Entonces nos dice en el versículo 24, dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Si usted nota, mire, la naturaleza, el alimentar nuestra naturaleza terrenal nos lleva a la condenación, al castigo eterno, al fuego de tormento, como nos lo dice aquí, que estaba este hombre atormentado. Dice, pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Miramos que la naturaleza del hombre terrenal se alimenta, y cada día está recibiendo su paga, y cada día está recibiendo sus bienes terrenales. El Señor Jesucristo le dijo a aquel hombre rico que le dijo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces el Señor Jesucristo le dijo, le manda que dé a los pobres, dice, y tendrás tesoros en el cielo. Y aquel hombre dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones, su corazón estaba puesto en lo terrenal, y Lázaro atormentaba su naturaleza, no le permitía alimentarse, porque él estaba haciendo tesoros, él estaba haciendo su morada en lo espiritual, él estaba alimentando su espíritu no lo contaminaba, no contaminaba su alma, ni la alimentaba, sino que la estaba afligiendo. Pero el rico sí le daba rienda suelta, alimentaba su alma, hacía banquetes todos los días y alimentaba su carne. Así como es lo que nos ofrece el mundo, el alimento terrenal, para que alimentemos nuestra alma, para que alimentemos lo que miramos. Por medio de los ojos entran las cosas del mundo, por medio de los oídos, y estamos alimentando todo lo que viene del mundo, todo lo que proviene del mundo, la música, todo lo que viene, los deseos de los ojos, todo lo que miramos, lo que escuchamos, todo lo que viene del mundo. Nos dice en Primera de Juan 5:19 que el mundo entero está bajo el maligno. Así es que todo lo que proviene del mundo alimenta nuestra alma y nos lleva a alejarnos de Dios, así como le pasó a este hombre. Dice, pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Ahora miramos que Lázaro, que es nuestra naturaleza, es la paga que nosotros vamos a recibir. La Biblia nos dice que nosotros estaremos con Cristo, reinaremos con Cristo y tendremos vida eterna, mientras todos aquellos que se alimentaron solamente del mundo estarán por toda la eternidad separados de Dios. Dice en el versículo 26 de San Lucas 16:26, dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces miramos una revelación para todos aquellos que practican. Quiero compartir con todo respeto en el amor de Cristo para todos aquellos que practican el orar por los muertos, que a todos nos enseñaron en alguna manera que nosotros orando, o sea rezando, prendiendo veladoras,
haciendo sacrificios, mandando mandas por un muerto que lo podemos ayudar a salir del castigo. Pero aquí, por boca del mismo Señor Jesucristo, nos está diciendo, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces miramos que no hay manera de que nadie salga. Toda persona que entra, el camino a tomar es ahora en esta vida. ¿Tomamos el camino que nos lleva a la salvación o tomamos el camino que nos lleva a la perdición? Cuando nosotros tomamos el camino que nos lleva a la salvación, también nos dice que no hay manera de que nosotros entremos a la condenación, porque por medio de Jesucristo Él es el camino que nos lleva a la vida eterna. Pero nos dicen también la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte, o sea, muerte a la condenación eterna. Miramos un poco lo que significa abismo. Dice avisos, dice sin fondo, abismo sin fondo, o privativo, aviso, fondo, dice precipicio de enorme profundidad, lugar sobrenatural donde sufren castigo los condenados por la justicia divina, infierno, definición importante que existe entre personas o cosas por sus ideas, sus acciones, sus cualidades. O sea, también nos habla que es una diferencia entre personas, definición importante que existe entre personas o cosas por sus ideas, sus acciones o sus cualidades. O sea que nuestra mente también puede, dentro de nuestra mente se puede crear un abismo, una cima entre las cosas de Dios y las cosas del mundo. Hay muchas personas que dicen que no creen en Dios, para ellos no existe Dios. Hay un abismo en sus mentes que no permite que Dios penetre a sus mentes, y van creando un abismo con sus propias ideas, con sus propias creencias, y van creando un abismo. Así lo mismo, Satanás nos lleva en este mundo por medio de las cosas de este mundo que solamente producen tinieblas y oscuridad, y nos lleva a la condenación eterna, como lo estamos mirando en este pasaje, en este versículo. En la Biblia de las Américas nos dice así en el versículo 26 de San Lucas. Dice, además de todo esto hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. O sea, nos dice en la Biblia de las Américas, en San Lucas 16, 26, que hay un gran abismo para los que entran en el castigo y para los que son salvos. O sea que no se puede pasar ni de aquí para allá ni de allá para acá. Simplemente es hoy es el día. Usted que me está escuchando, si aún no ha recibido al Señor Jesucristo, hoy es el día que usted puede entrar. Jesucristo es la puerta para que usted entre, para que usted empiece a caminar en ese camino que lo llevará a la vida eterna, para que usted no tenga que ir a este lugar, porque este es un relato que el Señor Jesucristo nos habló y nos dejó escrito, aunque hay personas que, aunque los testigos de Jehová dicen que no es literal, pero aquí estaba hablando el Señor Jesucristo, nos estaba mencionando personas, y yo creo con todo mi corazón que el Señor Jesucristo no nos dejó las cosas para infundirnos miedo, sino por amor, porque nos ama, porque Él no quiere que nos perdamos. En el libro de Malaquías miramos, para conectar un poco con este pensamiento, dice, entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Malaquías 3:18 nos dice que vamos a mirar y va a haber una distinción entre aquellos que le sirven a Dios y los que no le sirven. O sea que va a haber una diferencia en el final. Vamos a mirar a los que no recibieron a Jesucristo, lo rechazaron y se alimentaron solamente de las cosas de este mundo. Miraremos que estarán en la condenación eterna. Dice en San Lucas 12:59, te digo que no saldrá de allí hasta que hayas pagado aún el último centavo. Hablando del Señor Jesucristo también.
hablando de que es necesario que nos pongamos de acuerdo con nuestro adversario, entre tanto que vamos en el camino, entre tanto que nosotros estamos en este mundo, es necesario que nos pongamos de acuerdo, que nos pongamos a cuentas con el Señor y vengamos a Él, como nos lo dice en el libro de Isaías 1:18, que vengamos a cuentas y estemos a cuentas con el Señor, y Él perdonará nuestros pecados, emblanquecerá nuestros pecados. Hoy es el tiempo de que nosotros nos pongamos a cuenta. Dice el Salmo 50:22, dice: entender ahora esto los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Ahora, ¿dónde será donde el Señor nos llevará a la condenación eterna? Cuando venga el juicio de Dios sobre toda la humanidad que no recibió el evangelio de salvación y que rechazó siempre la palabra de Dios. Hay personas que escuchan la palabra, pero por un oído les entra y por otro les sale, y la palabra de Dios es necesario retenerla y ponerla en práctica, meditar y empezar a orarle al Señor, porque es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Nos dice en San Mateo 25:46, dice: estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Entonces aquí nos habla claramente que el castigo será eterno. Una cosa que es eterna es por toda la eternidad, y si es castigo y es eterno, quiere decir que las personas no estarán muertas, sino que estarán en el castigo, porque dice: y estos irán al castigo eterno. Quiere decir que va a ser un castigo por toda la eternidad, donde estarán excluidos y sufriendo por toda la eternidad todos aquellos que rechazaron al Señor Jesucristo y todos aquellos que también se apartaron, que ya estaban caminando con el Señor y se apartaron para volver nuevamente, como dice en el libro de San Pedro, donde nos dice que nuestra naturaleza es como la puerca que vuelve al cienzo. En el libro de San Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. O sea que Jesucristo es la vida eterna. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, Él nos limpia de todo pecado, de toda mancha, nos purifica, nos santifica, nos lava, y Él mismo es la vida eterna a través de nosotros. A través de Jesucristo es que Dios dio vida eterna a toda la humanidad. Así es que todo aquel que recibe al Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador, y empieza a caminar con Cristo y a obedecer su palabra, la recompensa es vida eterna y no vendremos a condenación. Dice: pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El desobedecer al Señor Jesucristo trae condenación, trae la ira de Dios sobre nosotros. Es Cristo el que nos libra de la ira venidera, pero sin Cristo nos enfrentaremos a la ira de Dios, al castigo eterno. ¿Y quién podrá prepararse delante de Dios? ¿Quién podrá estar limpio delante de Dios? ¿Quién podrá justificarse a sí mismo delante de Dios? ¿Qué persona podrá hacer que pueda justificarse delante de Dios en aquel día? ¿O qué podremos dar al Señor por nuestro rescate? En el Salmo 49 nos dice que ningún ser humano podrá dar el rescate por su hermano ni por sí mismo. Así es que esto es palabra de Dios. En 2 de Tesalonicenses 1:19 dice: estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea, nos habla de aquellos que se separan de Dios, de aquellos que no han recibido la palabra de Dios, y aquellos que tuercen las escrituras de Dios, que empiezan a hablar guiados por su propio corazón. Dice: estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea que va a haber una exclusión. Todos aquellos que no se sujetaron a la palabra de Dios y no obedecieron las escrituras, no obedecieron los mandamientos de Dios, quedarán excluidos eternamente y para siempre. En el libro de Apocalipsis 20:10, para conectarlo con lo que le estaba diciendo, que nos dice en el libro de San Juan 5:19, que el mundo entero está bajo el maligno, y aquí nos habla del final del reino de Satanás. Dice: y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos
de los siglos. O sea que nos habla que este castigo será por toda la eternidad. El reino de Satanás irá al lago de fuego, donde todo el reino de Satanás y todos los seguidores que Satanás logró engañar, o todos aquellos que siguieron a Satanás, irán con él al lago de fuego por toda la eternidad. Pero hoy usted que me escucha, si aún usted no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, escape del lazo del diablo. Es tiempo de que usted escape. Yo le invito a que usted reflexione en esta palabra. El Señor le ama en una manera especial y Él no quiere que usted vaya al castigo eterno. Continuamos con el versículo 27 de San Lucas 16. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Mire, estábamos hablando hace rato de que nos enseñan que nosotros podemos orar para que los muertos salgan del purgatorio, para que los muertos salgan de donde están sufriendo, pero aquí miramos todo lo contrario. Aquí miramos que este hombre rico que fue que estaba en el tormento, él está abogando y él está rogando por sus familiares. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Fíjese bien cómo dice, el que estaba en el castigo de tormento, ahora él estaba clamando por sus hermanos. Dice que tenía 5 hermanos y él estaba clamando para que ellos no fueran a ese lugar, que alguien viniera a decirles de lo que es ese lugar y de lo que es el castigo eterno, el castigo de tormento. Muchas personas en este mundo están haciendo rezos, haciendo plegarias para que los muertos salgan, y aquí miramos que este hombre, una figura y un tipo y figura de lo que se sufre en ese lugar, y cómo las personas no quieren mirar que sus familiares vayan a ese lugar, porque ese lugar es un lugar de tormento. El Señor Jesucristo nos permite mirar y analizar esto para que nosotros podamos analizar y darnos cuenta cómo es el castigo allá, y cómo Él nos permite que nosotros podamos darnos cuenta cómo este hombre clamaba por sus familiares que estaban aún acá, porque él estaba en el sufrimiento y él no quería que ellos fueran. Y hoy usted que me está escuchando, si aún no ha recibido al Señor Jesucristo, es hora de que usted también medite en esta palabra. Medite en esta palabra. Pídale al Señor Jesucristo que le revele su misericordia. Pídale al Señor Jesucristo que si hay un abismo en su mente que hace división entre Dios y este mundo, entre Dios y usted, que si este mundo, hay por medio de las cosas de este mundo, se ha creado un abismo en su mente, es hora de que usted ore. Aún está a tiempo. Aún no ha pasado usted a la otra vida. Aún no ha salido de este cuerpo. Aún el Señor Jesucristo le hace un llamado a venir a Él, porque dice que el que cree en el Hijo tiene vida y no vendrá condenación. El versículo 29 nos dice: y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Dice que en esos tiempos tenían a Moisés y a los profetas, pero ahora nosotros seguimos teniendo a Moisés y a los profetas por medio de las Escrituras, a los apóstoles, y también el testimonio del gran Dios y Salvador Jesucristo, cuando Él estuvo en la tierra y Él nos dio testimonio de las cosas espirituales, y envió a todos aquellos siervos de Él a predicar su palabra. Y todos aquellos que lo hemos recibido y le hemos creído, seguimos predicando esa palabra, pero solamente lo que Él dijo. Yo invito a todas aquellas personas que están transmitiendo, que transmitan la palabra del Señor. No transmitan palabra de hombre, porque la palabra de hombre no penetra, no llega hasta el espíritu, solamente llega hasta el alma. El versículo 30 dice: él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Así es que Dios no permite que nadie de los muertos se levante y venga a testificar. ¿Por qué razón? Porque ahora nosotros tenemos al Consolador, ahora tenemos el testimonio del Señor Jesucristo, tenemos la palabra de Dios, y todos aquellos
En el Antiguo Testamento también tenían los mandamientos de Dios. Cuando ellos cumplían los mandamientos de Dios, a través de cumplir los mandamientos, les venía la vida, recibían las bendiciones de Dios. Ahora nosotros tenemos el testimonio, primeramente de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien le doy toda la gloria y la honra, y a todos los apóstoles que Él eligió, a sus discípulos que Él envió a predicar el Evangelio a toda criatura, en toda lengua, tribu, nación. Y hoy nosotros también estamos predicando la palabra. ¿Quién es el que nos ayuda? El Espíritu Santo es el que trabaja a través de nosotros, nos inspira para predicar su palabra. Y cuando usted se compuje de corazón y se humilla ante Dios, el Espíritu Santo le ayuda también a usted a humillarse ante Dios, para que usted no se pierda, porque la palabra de Dios dice que el Señor no quiere que ningún ser humano se pierda. La palabra de Dios dice que el Señor no quiere la muerte del impío, el Señor quiere que viva. Y si alguna persona se ha apartado de los caminos del Señor, también nos dice que el Señor no quiere que el justo se aparte, no quiere que el justo muera, sino quiere que nosotros lo amonestemos para que regrese nuevamente a su camino y le sean borradas sus iniquidades por medio del sacrificio de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que el Señor Jesucristo me le bendiga grandemente. Y en este día le he presentado estos pasajes. Mi única intención es que usted medite y los reciba en su corazón, y que el Espíritu Santo le revele cuál es el plan de nuestro Dios para su vida. En el nombre de Jesucristo, Dios le bendiga.